Existen muchos caminos hacia la felicidad, y aquello que hace feliz a una persona parece variar de un individuo a otro. Incluso lo que significa realmente la felicidad parece ser una cuestión profundamente personal. Los consejos convencionales para llevar una vida de bienestar suelen girar en torno a las relaciones humanas, construir un círculo social, encontrar la pareja adecuada, tener hijos y pasar tiempo con la familia. También nos impulsan a desarrollar carreras profesionales estables que nos den la seguridad económica necesaria para sostener esta forma tradicional de vida. A primera vista, estos consejos parecen excelentes, ya que impulsan a las personas a integrarse plenamente en la maquinaria social, una integración que ofrece numerosas ventajas. Muchas personas nos dicen cosas como, deberías hacer lo que hacen los demás, a menos que tengas una muy buena razón para no hacerlo. Podemos decir básicamente que estas personas defienden lo que podría llamarse el camino establecido. Es decir, ser útil y responsable. Sin embargo, en el mundo de la filosofía siempre han existido excepciones. Han existido pensadores que rechazaron los consejos convencionales sobre cómo vivir, que encontraron la felicidad en cosas diferentes y descubrieron formas de sentirse satisfechos y realizados que no siempre encajan con las normas sociales. Filósofos como Epicuro, Schopenhauer, Demócrito y Nietzsche son ejemplos de ello. Estos pensadores observaron la vida y concluyeron que lo convencional no es necesariamente lo mejor, especialmente cuando se trata de la felicidad y la serenidad interior. Como resultado, desarrollaron una especie de consejos para la vida que a menudo contradicen lo que la sociedad considera normal. Pocos filósofos representan este espíritu de una manera tan clara como Zhuangzi. El filósofo taoísta Zhuangzi disfrutaba poniendo el mundo patas arriba. Podemos decir que nunca pareció sentirse completamente cómodo dentro de su entorno social. No tenía reparos en ridiculizar las convenciones establecidas, especialmente la forma de vida confuciana, caracterizada por normas, deberes y rituales. Con frecuencia, sus escritos muestran el lado positivo de situaciones que normalmente consideramos desafortunadas. Por ejemplo, ser considerado inútil por la sociedad puede convertirse, paradójicamente, en una bendición disfrazada. También nos recuerda la relatividad de muchas cosas, incluida la belleza física, que, en última instancia, depende de quien la contempla. Zhuangzi critica la manera en que las personas viven sus vidas, y es una crítica que parece sorprendentemente actual. Él sostiene que la vida tiene límites, mientras que la mente no los tiene. Por eso, cuando intentamos perseguir lo ilimitado, los deseos, ambiciones y aspiraciones que nacen en la mente, con una vida inevitablemente limitada, terminamos agotados. Podemos decir que eso es precisamente lo que la sociedad nos anima a hacer. Llenamos nuestra mente de ambiciones, metas y deseos, a menudo más numerosos de los que nuestra vida puede sostener. Además, hoy hemos establecido una norma social según la cual debemos exigirnos constantemente más de lo que podemos dar. Saber esto y aún así seguir actuando según las exigencias inquietas de la mente significa desgastarse hasta el final, afirma Zhuangzi. Actualmente, llevar nuestro cuerpo y nuestra mente mucho más allá de sus límites naturales se ha convertido en algo normal. Según Byung-Chul Han, vivimos en una sociedad del rendimiento, donde los individuos experimentan una presión interna constante para producir y alcanzar logros, lo que conduce a elevados niveles de estrés y agotamiento. Entonces, ¿cómo podemos salir de este ciclo? Como era de esperar, Zhuangzi nos aconseja no intentar constantemente hacer más de lo que somos capaces de soportar. El pasaje continúa con una recomendación antigua que resulta sorprendentemente útil en nuestros días. Si evitas buscar fama mediante las buenas acciones y evitas el castigo mediante las malas acciones, y en cambio sigues un camino medio y tranquilo que regule tus actos, podrás proteger tu salud, preservar tu naturaleza, nutrir aquello que más valoras y vivir plenamente los años que te han sido concedidos. En términos modernos, podríamos interpretar este consejo como una invitación a evitar los excesos que sobrecargan nuestra capacidad física y mental, y a seguir un camino más acorde con lo que realmente podemos sostener. Quizá nunca construyamos empresas multimillonarias y quizá tampoco tengamos grandes logros que exhibir. Y ciertamente no estaremos dispuestos a trabajar hasta el agotamiento dentro del entorno corporativo. Pero, a cambio, conservaremos nuestra tranquilidad, nuestra salud y posiblemente también nuestra longevidad.
Imagínate a un hombre mayor, irritable y con conflictos sin resolver con su madre, lamentándose constantemente del deplorable estado del mundo y de los seres que lo habitan mientras escribe interminablemente sobre ello. Ese era, más o menos, Arthur Schopenhauer. Schopenhauer habría preferido que la vida nunca hubiera existido y que la Tierra hubiera permanecido cristalina e inhabitable, como la Luna. Pensaba que, sin seres sensibles, no existiría la inmensa cantidad de sufrimiento que vemos en el mundo. Ya hemos hablado varias veces sobre Schopenhauer, sin embargo, conviene recordar que creía en una fuerza ciega y carente de razón a la que llamó la voluntad de vivir. Según él, esta fuerza genera una infinidad de deseos en los seres vivos. Gracias a ella queremos sobrevivir, reproducirnos, acumular bienes y obtener reconocimiento social. La voluntad de vivir nos mantiene atrapados en una especie de rueda de hámster, provocando sufrimiento constante y agitación interior. Una vida ascética, según él, podría debilitar esa voluntad. Sin embargo, ese camino es difícil y está lejos de ser accesible para la mayoría de las personas. En términos generales, la vida convencional afirma y fortalece la voluntad. Se basa en la persecución constante de objetivos, algo que con frecuencia vuelve la existencia preocupante e incómoda. Basta pensar en la enorme cantidad de trabajo que muchas personas realizan simplemente para mantener su estilo de vida. Hay quienes tienen varios empleos únicamente para mantenerse a flote. También vale la pena considerar cuánto esfuerzo dedicamos a obtener la aprobación de los demás, algo especialmente característico de la actual sociedad del rendimiento. Para Schopenhauer, esta búsqueda resulta profundamente irracional, pues sostenía que la opinión de la mayoría de las personas tiene mucho menos valor del que solemos atribuirle. Schopenhauer concebía el contentamiento no tanto como una forma de realización positiva, sino como una condición de paz interior, una existencia tranquila, sin demasiadas complicaciones, sostenida por actividades satisfactorias. Comprendió que esa tranquilidad rara vez surge de la carrera competitiva que domina la vida social. Más bien, aparece cuando nos alejamos de ella tanto como nos sea posible. Necesitar menos significa imponerse menos exigencias. Vivir de manera sencilla, moderar la ambición, disfrutar de placeres simples, especialmente los intelectuales, como la lectura, y reducir ciertas aspiraciones convencionales puede conducir a una vida más tranquila y soportable. En una recopilación de sus reglas para la vida encontramos el siguiente pasaje. Vemos que lo mejor que el mundo puede ofrecer es un presente libre de dolor y serenamente soportable. Si tal presente nos corresponde, debemos saber valorarlo y procurar no arruinarlo, ya sea mediante el anhelo inquieto de placeres imaginarios o mediante la preocupación ansiosa por un futuro siempre incierto que, resistamos o no, termina estando enteramente en manos del destino. Sin embargo, esta no parece ser precisamente la clase de mensaje que suele promover nuestra sociedad. La preocupación constante por el futuro, por las metas que debemos alcanzar, los placeres que debemos perseguir y las cosas que debemos comprar, es precisamente uno de los motores de la sociedad de consumo. En muchos sentidos, una sociedad basada en el crecimiento y la productividad difícilmente puede permanecer indiferente ante ideales que invitan a desear menos y a retirarse parcialmente de esa lógica. Las sociedades rara vez sienten demasiada simpatía por quienes se apartan de las normas. Sin embargo, a lo largo de la historia no fueron pocos los pensadores que hicieron precisamente eso. Aunque la mayoría de los filósofos presocráticos fueron principalmente filósofos de la naturaleza, algunos desarrollaron ideas muy interesantes acerca de cómo vivir. Tomemos como ejemplo a Tales de Mileto, considerado tradicionalmente el primer filósofo de Occidente. Además de sus teorías sobre el universo, también tenía una postura muy definida respecto al matrimonio y a la paternidad. No quería ninguna de las dos cosas. Una fuente antigua, el historiador y filósofo Plutarco, relata cómo Tales justificó esta posición mediante una maniobra bastante cruel dirigida a Solón, uno de los célebres 7 sabios de Grecia. Según relata Plutarco, Solón se mostró sorprendido ante la indiferencia de Tales hacia el matrimonio y los hijos. Tiempo después, cuando Tales visitó Atenas, le contó a Solón que había asistido al funeral de nada menos que su propio hijo, y al escuchar la noticia, Solón quedó devastado por el dolor. Sin embargo, poco después, Tales confesó que toda la historia era inventada.
Lo había hecho para demostrar un punto muy concreto. El gran sufrimiento que Solón experimentó al creer que su hijo había muerto era precisamente la razón por la que él no deseaba casarse ni tener hijos. Tales comprendía la profundidad de los vínculos emocionales que desarrollamos con nuestras parejas y nuestros hijos, vínculos que inevitablemente nos exponen al dolor de la pérdida. Por ello, prefería mantenerse relativamente desapegado para evitar ese sufrimiento. Con el tiempo, terminó adoptando al hijo de su hermana, por lo que no permaneció completamente libre de hijos. Pero Tales no fue el único filósofo presocrático poco interesado en la procreación. Demócrito, el pensador que desarrolló la teoría de los átomos, tampoco deseaba tener hijos. Además de ser un filósofo de la naturaleza, Demócrito dejó algunas reflexiones éticas bastante llamativas, y para muchos controvertidas. Una de ellas dice así: es mejor no tener hijos, criarlos adecuadamente exige grandes esfuerzos y cuidados, y verlos crecer de manera equivocada es el más cruel de todos los sufrimientos. La preocupación de Demócrito estaba relacionada con el efecto que la crianza tiene sobre la tranquilidad interior de las personas. Y, en realidad, no se trata de un argumento tan extraño. Ser un buen padre o una buena madre requiere enormes cantidades de tiempo, energía y sacrificio. Especialmente durante los primeros años, la vida de muchas personas gira casi por completo en torno a sus hijos. Por eso, si alguien no está dispuesto, o no es capaz de asumir esos sacrificios de tiempo, energía y tranquilidad, quizá debería reconsiderar seriamente la decisión de tener hijos. Para un filósofo, además, optar por no tener descendencia puede resultar particularmente comprensible. Las vidas de los filósofos suelen ser poco convencionales desde el principio, y sus actividades principales, observar, estudiar, reflexionar y escribir, requieren largos periodos de silencio y enfoque. Según Demócrito, todas estas actividades se vuelven más difíciles cuando hay niños demandando atención constantemente. Sin duda, se trata de una recomendación extremadamente dura y poco agradable de escuchar. Pasemos ahora a otro filósofo mucho más conocido, alguien que tenía opiniones muy particulares sobre un tema que preocupa a la mayoría de las personas: el sexo. Epicuro fue un filósofo hedonista de la antigua Grecia. Cuando pensamos en el hedonismo solemos imaginar una vida dedicada a satisfacer los sentidos mediante el placer. Y dado que el sexo suele considerarse uno de los mayores placeres posibles, parecería lógico pensar que ocuparía un lugar central dentro de cualquier filosofía hedonista seria. Sin embargo, para Epicuro no era así. A pesar de ser hedonista, Epicuro era sorprendentemente ascético. Esto puede parecer una contradicción, pero tiene sentido cuando entendemos que su filosofía no consistía en perseguir cualquier placer indiscriminadamente, sino en elegir los placeres con sabiduría. El placer seguía siendo el núcleo de su pensamiento, pero debía ser evaluado según sus consecuencias. Para quienes no estén familiarizados con Epicuro, conviene resumir brevemente qué placeres consideraba deseables y cuáles no. En términos simples, recomendaba buscar placeres sencillos, fáciles de obtener y que no generaran demasiadas complicaciones. Entre ellos estaban una comida simple, la amistad y una vida tranquila. El objetivo era alcanzar un estado de satisfacción con la menor perturbación posible, una idea que, curiosamente, recuerda bastante a lo que defendía Schopenhauer. Por el contrario, Epicuro desaconsejaba deseos no necesarios, como la fama o las riquezas excesivas. Pero, ¿dónde encaja el sexo dentro de esta visión? En la sociedad occidental contemporánea otorgamos una enorme importancia a la vida sexual. Escuchamos con frecuencia que el sexo es esencial para una relación saludable y algunas personas incluso lo consideran una necesidad humana básica. Además, vivimos en sociedades altamente sexualizadas. La sexualidad aparece constantemente en anuncios publicitarios, videos musicales, películas y videojuegos. La obsesión por el sexo también genera presión social. Si alguien está casado y no tiene una vida sexual activa, muchos asumen que existe un problema. Pero Epicuro no compartía esta valoración, más aún, creía que la búsqueda constante del placer sexual implicaba riesgos importantes. En este sentido, escribió: «Me dices que el impulso de la carne te inclina demasiado hacia los placeres amorosos. Siempre que no violes las leyes ni las buenas costumbres, no perjudiques a tus vecinos, no dañes tu cuerpo ni desperdicies tus recursos, puedes satisfacer tu inclinación como quieras».
Sin embargo, es imposible no tropezar con una u otra de estas barreras, pues los placeres amorosos jamás beneficiaron a nadie y uno puede considerarse afortunado si al menos no le causan daño. Desde la perspectiva de Epicuro, sería más prudente concentrarse en placeres fácilmente accesibles, ampliamente disponibles y asociados a pocos riesgos. Lo que caracteriza la mayoría de las ideas de estos filósofos es que rompen con las convenciones. Al llevar sus filosofías a la práctica, cada uno de ellos se apartó de la sociedad de una manera u otra. Se negaron a hacer lo que habían hecho generaciones enteras antes que ellos y buscaron caminos alternativos hacia la paz interior, la felicidad, o al menos, una reducción del sufrimiento. Muchas personas considerarían cobardes a quienes rechazan tener hijos, mantener una relación de pareja o sacrificarse constantemente en nombre de la ambición. Después de todo, están evitando ciertos desafíos vitales que para muchos son esenciales para sentirse realizados. Desde esta perspectiva, algunos podrían considerarlos personas que huyen de determinadas responsabilidades o que renuncian a experiencias fundamentales de la vida. Sin embargo, también es posible que simplemente no encuentren felicidad en esas actividades y prefieran dedicar sus esfuerzos a aquello que realmente consideran significativo y valioso. Esto nos devuelve a la cuestión central con la que comenzamos. La felicidad parece ser, en gran medida, una experiencia personal. No existe una sola fórmula capaz de satisfacer a todo el mundo. Muchos de nosotros podemos identificarnos parcialmente con algunas de las ideas de estos filósofos, aunque también haya aspectos con los que no estemos de acuerdo. Personalmente, no me apresuro a rechazar lo convencional, porque probablemente haya algo valioso en aquello que la mayoría de las personas hace. Después de todo, ciertos modos de vida han perdurado durante generaciones precisamente porque han ofrecido sentido, estabilidad y satisfacción a muchas personas. Pero tampoco descartaría formas de vida poco convencionales simplemente porque la mayoría no las siga. La historia está llena de individuos que encontraron plenitud alejándose de los caminos más transitados y construyendo una vida acorde con su propia naturaleza. Quizá la cuestión no consista en determinar cuál es el camino correcto para todos, sino en reconocer que distintas personas pueden encontrar bienestar en cosas diferentes. Algunas personas, sencillamente, necesitan recorrer un camino diferente para florecer. Y tal vez la verdadera dificultad no sea elegir entre lo convencional y lo no convencional, sino tener la honestidad de descubrir cuál de esos caminos se ajusta mejor a quienes somos realmente. Como nos enseña Michel de Montaigne, lo que está bien establecido, no por ello está bien fundado.